Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Dios y agradecer también a los organizadores de esta cumbre, hoy 2020, que como muy bien ya lo señaló Magali, debió de realizarse en abril. Quiero aprovechar de la oportunidad para agradecer la confianza de los organizadores, de manera especial a Magali. Ya vengo acompañando en diversos eventos de trabajo social y quiero pues aprovechar el tiempo para poder lograr estos 20 minutos. También agradecer a todos aquellos que están participando de esta cumbre y compartiendo diversas inquietudes, tanto como ponentes o como participantes claves para poder llevar adelante un evento de gran importancia para todos nosotros, sobre todo para los hermanos y hermanas de los diversos países que participan hoy del mismo. El título es El desarrollo sostenible como una oportunidad para afrontar los efectos futuros, efectos de futuras pandemias. Quiero mostrar un cuadro que he preparado justamente para este evento y voy a pasar rápidamente a explicar sobre el mismo. Ustedes recordarán que en 1992 se llevó a cabo la famosa Cumbre de la Tierra, que estaba referida a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo. Para mí personalmente ese ambiente y desarrollo significó un solo término que se acuñaba por primera vez y se oficializaba, es decir, el desarrollo sostenible. En la parte superior verán ustedes unos afiches. El primero está referido a justamente la cumbre del 92, es decir, a la famosa Cumbre de la Tierra. El siguiente a Río más 5, es decir, 5 años después, Río más 5. El siguiente fue la Cumbre del Milenio, que si bien es cierto, representaba o reflejaba nuevas oportunidades y retos para la humanidad. El siguiente corresponde al 2002, la Cumbre de Johannesburgo, Río más 10. Luego, en ese interín, estuvo la famosa Cumbre Social, el 2005, y a partir del 2009 empezó toda una temática, un nuevo paradigma asociado al desarrollo sostenible, denominado armonía con la naturaleza, es decir, buscar la posibilidad de religar al hombre con la naturaleza. El 2000, el siguiente afiche corresponde a Río más 20, 2012, realizado en Río de Janeiro en alusión a cumplirse 20 años después de la cumbre del 92. Luego verán ustedes ahí 2015, 2016, 2017, 2018, 19 y 20, que corresponden a las sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ahí está las sesiones pertinentes. Estamos celebrando 75 años desde la primera sesión. Y explico esto porque todo esto engloba al desarrollo sostenible. Por ejemplo, el programa 21 del año 1992, ustedes ahí observarán la carátula del documento, corresponde al informe de la Conferencia de las Naciones Unidas. A ese informe se le llamó Agenda o Programa 21. Para nosotros, los de habla hispana, Programa 21. Este Programa 21 contenía 40 capítulos. Los primeros capítulos estaban referidos a las a las dimensiones sociales y económicas. La segunda sección a la conservación y gestión de los recursos para el desarrollo, es decir, a temas eminentemente ambientales. Tanto la sección 1
como la sección 2 eran retos para el siglo XXI que la humanidad debería de afrontar. Estas secciones eran planes de acción que deberían todos los gobiernos implementar en sus respectivos países. Lo que tendríamos que hacer es revisar si efectivamente se implementaron o no. La sección 3 era quiénes deberían de responsabilizarse de ello, y la sección 4, con qué medios deberían de ejecutarse todas estas acciones de la sección 1 y 2. Luego los otros temas correspondían a todo aquello que hasta hoy se ha ido tratando en diversas reuniones mundiales respecto al desarrollo sostenible. En nuestro país, en el Perú, tenemos un documento muy importante donde se articulan las políticas de Estado con los objetivos de desarrollo sostenible. Valdría la pena que ustedes también revisen en sus respectivos países qué políticas de Estado están articuladas con los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego veremos lo que hoy estamos tratando a partir del 1 de enero del 2016 al 2030, es decir, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos una hoja de ruta al 2030. No sabemos qué hoja de ruta seguirá del 2030. Todo indica que con la aparición de esta pandemia, ese 2030 tiende a extenderse unos años más. Esperemos que no sea así, pero tenemos que señalar que es probable en un 90 y tanto % de que esta agenda se extienda un poco más allá del 2030. Voy a ir señalando de manera rápida los 17 objetivos. El objetivo 1 es fin de la pobreza. Por ejemplo, nosotros en nuestra política de Estado tenemos reducir la pobreza, que era tan igual a uno de los objetivos del milenio. Pues hoy es fin de la pobreza, no más pobreza. Y las metas directas que son afectadas por la pandemia son la pobreza extrema, la pobreza y la protección social. En el objetivo 2, que es hambre cero, fin al hambre, las metas, por ejemplo, que directamente son afectadas es la malnutrición, el hambre, la productividad agrícola y la diversidad genética, entre otros. En el objetivo 3, salud y bienestar, las metas afectadas son la mortalidad materna, muertes que puedan ser probables de ser manejadas, por ejemplo, la mortalidad neonatal, o poner fin a las epidemias, como las enfermedades tropicales. En este caso, por ejemplo, se agrega esta pandemia del COVID-19, y además que da lugar a nuevas cuestiones que tienen que ver con la salud pública, como por ejemplo el tema de la coinfección, y que no están siendo tratadas en muchos países. La coinfección está referida a, por ejemplo, una persona con tuberculosis o tuberculosis resistente, que a su vez tenga COVID-19, o por ejemplo una persona con VIH o una persona con dengue, etcétera, que asume a la vez esta nueva enfermedad o además otras enfermedades, constituyéndose como problemas de salud pública. En el objetivo 4 vemos como, por ejemplo, el tema de la enseñanza primaria y secundaria gratuita ha sido afectada, el acceso a los servicios de atención y desarrollo en el nivel de la infancia o preescolar,
Y así, por ejemplo, también en la educación para el desarrollo sostenible, en la alfabetización y en aspectos como docentes calificados y beca de estudios. En el objetivo 5 tenemos, por ejemplo, el tema de discriminación, violencia contra la mujer, matrimonio infantil, trabajo doméstico. Yo estoy señalando las metas respecto a los objetivos, que son algunas afectadas, pero al señalar algunas, prácticamente son todas las metas de cada uno de los objetivos. Respecto al objetivo 6, agua limpia y saneamiento, el acceso universal y equitativo al agua potable, la calidad del agua, el uso eficiente de los recursos hídricos. En el objetivo 7, energía asequible y no contaminante, con la energía renovable, los servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. En el objetivo 8, el tema de trabajo decente y crecimiento económico. La sección es sobre la productividad económica, sobre el crecimiento económico de 7% anual que todos los países requieren para poder lograr un cierto bienestar, ha sido afectado. El tema de, por ejemplo, el turismo, comercio, entre otros. Respecto al objetivo 9, industria, innovación e infraestructura, la industria, la infraestructura, las pequeñas industrias, todas ellas también han sido afectadas, las famosas tecnologías de la información y comunicación de igual modo. En el objetivo 10, reducción de las desigualdades, tenemos el crecimiento de ingreso, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, las políticas fiscales, también afectadas por la pandemia. En el objetivo 11, respecto a ciudades y comunidades sostenibles, lograr que las comunidades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, sostenibles y resilientes. El patrimonio cultural y natural, el tema de urbanización inclusiva, el tema de reducción de los impactos por desastres, los impactos ambientales negativos por, diría, per cápita de las ciudades, las zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos también han sufrido un impacto alto. En el objetivo 12, producción y consumo responsables. De igual manera, el tema, por ejemplo, de desperdicios de alimentos, todo lo que tiene que ver con desechos, prevención, reducción, reciclaje y reutilización, todas las empresas, el tema de adquisiciones, también han sufrido un impacto alto. El objetivo 13, acción por el clima, también vemos cómo la resiliencia y capacidad de la adaptación a los riesgos, el cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales, entre otros aspectos, también han sufrido un impacto alto. El tema del objetivo 14, la vida submarina, es decir, océanos y mares, la contaminación marina, a pesar de que se dice mucho de que el COVID-19 ha aportado un poco a la descontaminación de ciertos ecosistemas, eso no es tan cierto ni verídico. No podemos apostar por una dimensión ambiental, la mejora de una dimensión ambiental a costa de muertes de personas o seres humanos. Eso es contradictorio. Hay que hacer un análisis serio sobre el particular y señalar que el impacto sobre los ecosistemas han sido altos, seguirán siendo altos, y en la medida en que regresemos a tener comportamientos como los anteriores, vamos a seguir teniendo que no estamos aportando en absoluto en nada para tratar de mejorar al planeta Tierra y sus ecosistemas. En el objetivo 15,
vida de ecosistemas terrestres, de igual manera los bosques y otros ecosistemas como el montañoso, la desertificación, en el tema de biodiversidad ha habido un gran impacto. En el 16, Objetivo de Justicia e Instituciones Sólidas, de igual manera, también hay más violencia, la delincuencia sigue campeando, la corrupción y soborno de igual manera. En el Objetivo 17 tenemos también que señalar que respecto a la asistencia oficial para el desarrollo o la sostenibilidad de la deuda o las inversiones han sufrido un gran impacto. En conclusión, podríamos indicar entonces que las dimensiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sufrido un impacto a nivel de personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones o alianzas estratégicas. Y ahí, hacia el lado derecho, vemos específicamente los objetivos que corresponden a esas dimensiones y que nosotros señalamos que han sido impactadas. Aquí en este gráfico se ve cómo el COVID impacta sobre cada uno de aquellos objetivos y las metas que he ido indicando, señalando de manera rápida, y que además también hay otras metas. Yo he señalado algunas que son de carácter de mayor importancia o de prioridad, podríamos decir, pero sin embargo esa importancia o prioridad podría variar en un análisis o evaluación que podríamos hacer a mayor profundidad. ¿Qué cosa es lo que pretendemos en el futuro? Que los objetivos de desarrollo sostenible contribuyan pues a que en el futuro tengamos mayores oportunidades para poder, diríamos, afrontar los efectos de futuras pandemias, cualquiera fuera su naturaleza o tipo, y yo creo que hoy el trabajo social nos puede permitir tener una mirada hacia eso. Cómo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible afrontar a la pandemia del COVID-19. Hay estudios, y con esto voy a concluir, del Progreso Social Mundial del 2019, que señalan que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se lograrán en el año 2079 a nivel mundial, no al 2030. Y esto sin pandemia. Y para el año 2064 en el Perú. Es decir, 49 y 34 años respectivamente, mayor tiempo de lo que hemos acordado al 2030. Habría que preguntarnos, con la pandemia, ¿se incrementarán estos años a nivel mundial y a nivel de cada uno de los países, por ejemplo, de los que estamos participando en este congreso? Queda esa gran pregunta por definir. Muchísimas gracias. Creo haber cumplido los 20 minutos casi con exactitud. Ok, muchísimas gracias, doctor. Sí, está dentro del tiempo pues, establecido. Es paso para realizar alguna pregunta. Por favor, pueden realizarla en este momento pues, y el doctor poderla responder. Les leo, por favor. Si alguien tiene una pregunta, por favor, escribirla por el chat. Ok, aquí tenemos una pregunta, doctor. La voy a leer. Dice, bueno, saludos desde Ecuador. Dice, desde su perspectiva, en lo que se refiere a los objetivos de sostenibilidad en cuanto a la pobreza y desde los contextos actuales, ¿es factible erradicarlas? Dice Lorena Sánchez. ¿Qué tan alcanzable podría ser? Menciona. Bueno, yo creo que en estos momentos no es posible que podamos lograr erradicar la pobreza al 2030. Toda vez que el costo de esta pandemia nos va a obligar a todos los países a que podamos prácticamente darle una mayor prioridad a cómo salir de la misma. Estamos hablando que los países tendrán que hacer grandes inversiones en las vacunas que probablemente recién el próximo año
las podamos tener a la mano y empezar toda una estrategia nacional en cada uno de los países al tema de la vacunación. Yo no creo que podamos erradicar la pobreza, por el contrario, hemos caído, es decir, todo lo que habíamos avanzado en una década o 20 años en ir superando pobreza, hemos vuelto a caer. Por lo tanto, nos tocará un doble esfuerzo en tratar de avanzar a erradicarla definitivamente del planeta. Pero no dejo de responder que a su pregunta, que en esos momentos podría consistir en una utopía, erradicar la pobreza. Aprovecho de decirle que gracias a su pregunta debemos de estar todos seguros de pensar que la pobreza es inadmisible, que la pobreza es un mal que hay que erradicar, que la pobreza es un gran obstáculo para el desarrollo sostenible. En ese sentido, creo que habrá que volver a afrontarla con mayor fuerza luego que superemos el tema de la pandemia. Creo sí que podríamos haber afrontado el tema de erradicar la pobreza aprovechando la pandemia y no caer en índices más altos sobre pobreza. Por ejemplo, organizando mejor a las poblaciones vulnerables en materia de alimentación, en materia de educación, en materia de salud. Creo que allí hemos fallado, por lo menos yo pienso que en mi país ha habido una pésima gestión sobre el particular y que no hemos sabido aprovechar. Ok, doctor, otra pregunta. Dice Mario Romero desde México. Todo lo anterior es teoría y de todo eso, ¿qué porcentaje de actividades realmente aterrizarán? Bueno, es teoría porque todos nosotros lo queremos así, porque la intencionalidad y la hoja de ruta o la carta que nos lleva o nos conduce al desarrollo sostenible, lamentablemente, pues, es una irresponsabilidad de gestión en, diríamos, los gobiernos, sobre todo, no solamente a nivel central, sino en los gobiernos subnacionales, como regionales o federaciones o estados, a nivel provincial, a nivel distrital y a nivel institucional, yo diría también a nivel personal. Es fácil señalar a veces que esto no camina, esto no se da, que esto es teórico, que esto es así, que esto es asá, que no debería ser sostenibilidad, debería de ser sustentabilidad. Y andamos un poco perdiendo el tiempo, ¿no? Y no aportando cosas prácticas, cosas directas, y tratando de que la población y todos aquellos agentes que deben de movilizarse o que deben de asumir responsabilidades, las hagan teniendo en consideración los retos, las estrategias que se proponen y que incluso se señalan en plazos definidos. Creo que deberíamos todos pensar más en la acción que en las ideas o diría yo críticas que a veces se hacen y que, bueno, como se podría concluir, ¿no? ¿Y qué están haciendo? No, ¿qué es lo que estamos haciendo todos? Y creo que este congreso es de vital importancia para que justamente, agradeciendo a esa pregunta, el trabajo social pueda ayudar a que la sociedad aterrice en aquello que conviene internacionalmente y que debe de implementarse a nivel de cada una de las naciones o estados.